Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos seguís en este espacio de análisis desde Audiomercados. Antes de nada, saludar como siempre a Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días, Alex. ¿Cómo vamos? Buenos días, Guillermo, buenos días a todos. Bueno, semana absolutamente apasionante la que hemos vivido de mercados financieros en Audiomercados, con multitud de focos, multitud de noticias y que han dado sin duda grandes oportunidades de entrar y de operar en los mercados financieros con grandes movimientos, con gran volatilidad. Primero comenzamos la semana con una fuerte presión vendedora por ese miedo a la inflación que se fue disipando en un primer momento a mediados de semana, pero que ha vuelto hoy, como enseguida hablaremos y como enseguida veremos, principalmente por el petróleo, que también ha dado unas oportunidades muy importantes de entrada, en este caso en los mercados, y con unas bolsas que han ido también pues, de menos a más, con esa fuerte presión vendedora después a modo rally, encarrilando una de las mejores semanas desde principios del mes de septiembre en las bolsas globales, gracias a ese acuerdo en el Senado, que ayer se votaba además, por cierto, y se sacaba adelante para extender el límite de deuda hasta al menos diciembre, por lo que aleja esa incertidumbre de momento del posible default en el horizonte, y pues con cautela en el tramo final de la semana ante pues, la referencia con la que vamos a terminar. Es que fíjate, vaya semana hemos tenido y encima vamos a terminar con el NFP, con el dato de empleo clave en Estados Unidos del mes de septiembre, una nueva oportunidad sin duda muy importante también para los inversores y que se espera en principio sea un dato muy bueno, 500.000 nóminas no agrícolas esperadas, lo que sería suficiente para cumplir con eso que había pedido Jerome Powell, un dato moderadamente bueno en el mes de septiembre, después de las 240.000 que vimos en agosto, como para confirmar ese inicio del tapering, de la retirada de las compras de bonos en el mes de noviembre, en principio, que es lo que dijo el propio presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en la última cita. Eso sí, como decíamos, con un temor a la inflación, a que la inflación se agrave, que había sido el catalizador principal que había provocado esa fuerte presión vendedora o sell-off en el tramo inicial de la semana, que vuelve a estar presente hoy, con el petróleo que vuelve otra vez a tirar hasta máximos de 2014, de los últimos 7 años, y que están además, pues, están subiendo los rendimientos de los bonos también, lógicamente, de nuevo máximos del mes de junio, ante esas expectativas de inflación que van en aumento y también de subidas de tipos de interés. Hoy hemos visto como la probabilidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos en 10 puntos básicos en diciembre de 2022 ya está en el 60%, cuando hace una semana estaba en el 40%. Y como decíamos, pues con el petróleo que ha sido uno de los catalizadores, si quieres empezamos por ahí, Alejandro, uno de los catalizadores claros que ha movido el sentimiento esta semana, ¿no? Primero, saltando máximos de 7 años, de 2014, en este caso con esas presiones inflacionistas, con el tirón del gas y la crisis energética de fondo, después retrocediendo cuando conocíamos la noticia, creo que fue el miércoles, de que Estados Unidos iba a liberar reservas de petróleo precisamente para frenar ese rally de los precios, y también con esa noticia de que Rusia iba a ayudar a la Unión Europea a solucionar el problema del suministro del gas. Y ayer conocíamos también por la tarde esa noticia de que Estados Unidos, o que hay dudas en torno a que Estados Unidos vaya efectivamente a liberar sus reservas de petróleo, lo que volvió a impulsar a los precios del crudo, que están otra vez de nuevo en máximos de 7 años y volviendo otra vez a tensionar a los mercados financieros. Absolutamente apasionante, impresionante la semana que hemos vivido en este sentido, sobre todo en especial, yo diría, con el petróleo, ¿no? Petróleo ha sido una semana, la verdad que ha sido brutal a nivel informativo y como dices tú, pues hoy el colofón del NFP, que va a ser un poco poner un poco la cereza encima de la bebida, ¿no? Ya para rematar la semana, y encima un NFP que va a ser sin duda clave, ¿no? Pero yo creo que para los que nos han estado siguiendo estos días en Audiomercados, la verdad que ha sido una gran semana a nivel informativo y sobre todo noticias que generan movimientos intradía muy, muy importantes, ¿no? Como bien has dicho, en el petróleo, pues efectivamente, bueno, ha sido una semana que hemos tenido los inventarios, que ha salido pues muy por encima, han aumentado, pero más allá de eso también esa noticia que llegaba, que lo ofrecíamos en directo, además desde Audiomercados, que Estados Unidos estaba sondeando, estaba valorando diferentes opciones para controlar el aumento del precio del combustible. Y entre otras es liberar las reservas, ¿no? El SPR, que se llama en Estados Unidos, es liberar esas reservas, y también otras medidas, incluso hablaban de prohibir exportar el petróleo, ¿no? fuera de Estados Unidos para centrarse en el mercado nacional, ¿no? Entonces, la verdad que esa noticia pues tiraba bajo los precios
Y eso es una, bueno, pues eso es una de las grandes noticias que intradía, para los que nos están escuchando, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Estábamos además en una resistencia clave, estamos mira, vamos a ponerlo en gráfico 4 horas que se ve muy bien, estábamos más o menos cuando tocamos esta resistencia, que eran los máximos de los últimos 7 años, como decíamos, más o menos estamos aquí, miércoles, cuando salió la noticia, movimiento a la baja, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de noticias, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues aunarlo con nuestro análisis, en este caso técnico, decir, oye, pues ha roto aquí fuera, ha roto esta cuña ascendente, en este punto era el punto de entrada ideal, ¿no? En este punto, entrar corto. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde es nuestro objetivo? Pues fíjate, ¿no? Yo creo que estamos moviéndonos en un canal alcista perfecto, que ya veíamos el otro día que se estaba formando, y vemos aquí cómo tocó el soporte, y qué casualidad, ¿no? Que cuando con la noticia. El precio, o sea, a veces parece, no sabes si las cosas están hechas a propósito, si realmente todo está coordinado, pero el precio toca un soporte importantísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de los máximos, el máximo anual que había estado manteniendo el precio del petróleo fue aquí, ¿no? El 6 de julio, en los $76. Ya lo marcamos el otro día, esta línea de soporte, ya decíamos que en algún momento lo iba a tocar, ¿no? Lo toca, hace esta pedazo de vela, esta vela alcista que vemos aquí, y aquí sale la noticia, ¿no? O sea, a veces parece que está, no, yo diría que hay una coordinación perfecta, entonces hay veces que el análisis técnico puede anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Y en este caso, si nosotros teníamos esta idea o este análisis hecho, pues aquí ponernos largos sabiendo que tenemos este soporte por debajo, podemos poner los stops aquí y vamos a por los máximos otra vez, ¿no? Y estamos en los máximos otra vez. Así que yo creo que esta semana ha sido, para el crudo, ha sido una lección de lo que es el análisis técnico con el entendimiento del entorno macroeconómico y cómo de importante es acceder a todas las noticias en tiempo real, ¿no? No estamos aquí, bueno, estamos vendiendo, por supuesto, Audiomercados, pero lo que estamos poniendo es el valor que tiene Audiomercados para cualquier usuario, ¿no? Entonces, si yo estoy operando los mercados financieros, no me vale de nada enterarme al día siguiente, leerlo una hora más tarde, porque una hora más tarde el momento ya ha pasado, ya está descontado, ya hemos pasado a otra cosa, ¿no? El mercado ya está a otra cosa, ¿no? Entonces, cuanto antes sepamos esas noticias, antes vamos a poder reaccionar y antes vamos a poder beneficiarnos, ¿no? Los movimientos. Así que, bueno, pues no ha sido la única, porque efectivamente cuando ha aprobado el Senado americano ese techo de deuda, pues fue brutal el momento que dio, que ahora lo vemos. Pero bueno, a nivel del crudo, pues estamos aquí máximos. Ahora el mercado va a estar muy tranquilo hasta el NFP. El NFP va a mover todo. Y bueno, alguno me preguntará, oye, ¿por qué el NFP va a influir en el petróleo? Bueno, va a influir porque el petróleo se vende en dólares, ¿no? Entonces, si el NFP va a mover el dólar sí o sí, pues el petróleo también se va a mover, ¿no? Porque es su contraprestación. Así que, bueno, pues vamos a ver. Podríamos tener nuevos máximos en el crudo. Yo ya lo decía el otro día, ¿no? Hemos roto un nivel técnico muy importante en el crudo desde hace tiempo. Y bueno, pues en ese momento, una vez que hemos roto esos máximos, ahora mismo va a ser complicado unas caídas importantes, porque precisamente al marcar nuevos máximos estamos dejando por debajo muchos soportes, ¿no? Entonces hay muchos niveles por debajo, ¿no? Tendría que ser un giro muy, muy radical, en este caso de la OPEP, de decir, oye, vamos a abrir la producción, vamos a aumentar la producción porque por el motivo que estimen, o que se vuelve otra vez a meter el rumor de que Irán podría volver al acuerdo nuclear. Parece que Estados Unidos ayer anticipaba que esto no puede continuar así, que la única opción es de que vuelvan a la mesa. Y si esa retórica continúa, podría volver Irán, y ya sabemos que en el caso de que vuelva Irán habrá un país más con un nivel de exportación de petróleo que ahora mismo lo tiene vetado, lo tiene limitado, y ponerlo en el mercado también podría ser. Estados Unidos está jugando las bazas, dice, oye, si metemos a Irán de nuevo, liberamos petróleo. O sea, si la OPEP no lo hace de manera voluntaria, lo pueden hacer de manera involuntaria, acelerando esas negociaciones con Irán, ¿no? Así que es muy interesante el entorno macroeconómico, pero hay que entenderlo y tenerlo siempre presente, y cuando escuchamos la noticia, reaccionar al momento, ¿no? Con esos movimientos tan fuertes que hemos visto, primero cuando conocíamos lo de Estados Unidos, que podía violar reservas, y luego que no, claro, tú puedes tener el mejor análisis, pero si no estás siguiendo esas noticias, esas informaciones que son al final los catalizadores que provocan el giro, pues no puedes seguirlo. Y fíjate lo que cambió ayer además la película,
de la fuerte presión bajista que habíamos visto, el retroceso del petróleo, hemos ido justo al movimiento contrario y ahora estamos encarrilando. El petróleo está encarrilando su semana de mayor avance desde diciembre de 2020. O sea que vuelta nube. Si no estás siguiendo de mercados, no puedes seguir esto, es imposible. Vuelta nube, perfecto, esa caída y se deshace la noticia, ¿no? Así que bueno, pues lo que ha hecho el gobierno americano no es básicamente tirarse un farol, es un poco dejar a los inversores, dejar caer esa piedra y sobre todo que los ciudadanos vean que la administración de Biden está alerta o está preocupada por el aumento de precios. ¿No? Sí, al final también, los ciudadanos... tuvimos esa misma noticia de China, ¿no? La semana pasada, que también podía estar barajando liberar reservas. O sea que realmente yo creo que los mensajes de las dos principales economías es, oye, sí, tenemos una crisis energética muy grave, pero estamos aquí preparados para actuar en caso de que sea necesario, ¿no? Eso es. Y que la gente que nos está viendo, que no se olviden que el petróleo está siendo uno de los principales catalizadores que está moviendo los precios energéticos, subiendo los costes de los precios energéticos y todo eso pues supone inflación. Y mensaje también alto y claro de Estados Unidos a la PEP, ¿no? De, oye, no me habéis hecho caso con lo que os he estado pidiendo, de tenéis que aumentar la producción, pues estamos listos para liberar nosotros la nuestra, ¿no? En caso de que no nos dejéis alternativa, ¿no? Eso es. Así que, pues eso, va a ser sin duda... yo creo que, bueno, va a ser hoy una jornada clave, pero clave está siendo sin duda estas últimas semanas. Hay muchísimos frentes que se están resolviendo y bueno, pues vamos a ver qué ocurre hoy con el NFP, ¿no? Bueno, sin duda fundamental. De momento lo que estamos viendo, que lo comentabas hace un instante, es bastante tranquilidad o cautela en las bolsas a la espera del NFP. Los mercados europeos han abierto con tono mixto. De hecho, bueno, ligeros avances ahora se mueven con tono mixto, ligeras caídas para el DAX y para el Eurostoxx 50, ligeras subidas para el IBEX y para la bolsa de Milán, que están sosteniendo un poquito más avances, aunque lo que vemos son movimientos bastante estrechos, como podríamos decir, por los mercados un poco parados, ¿no? A la espera de ver qué sucede con ese NFP. Y como decíamos hoy, de nuevo, con esos activos que se habían tensionado a principios de semana por ese miedo a la inflación que se había abierto por esa crisis energética principalmente, y a que los bancos centrales al final pues tengan que hacer ese giro de la política monetaria antes de lo esperado, que vuelva a estar presente, ¿no? Con los rendimientos de los bonos subiendo, de nuevo en máximos del mes de junio los de Estados Unidos, con el petróleo, como decimos, en máximos de 2014, en máximos de 7 años, con el dólar yen también subiendo. Por lo tanto, pues vemos sin duda pues cómo ese miedo a la inflación vuelve a hacer acto de presencia en los mercados, y esta mañana también comentábamos en Audiomercados, ahora que veo precisamente ese gráfico de los resultados corporativos, que ese miedo a la inflación también empieza a preocupar de cara a la campaña del tercer trimestre, porque puede también frenar un poco los beneficios, ¿no? de las empresas, que al final pues va a ser un catalizador importante, ¿no? Empezaremos la semana que viene con los grandes bancos y evidentemente se acerca otro foco sin duda muy importante, claro. Sí, muchas empresas están repercutiendo el aumento de los costes que está suponiendo para ellos de fabricación. No solamente los costes, lo están repercutiendo ya en los consumidores finales, ¿no? Están haciendo ya esa cadena, entonces ahí ya se traduce o se interpreta perfectamente el aumento de precios, cómo se está trasladando al consumidor final, ¿no? Y esa es la clave, eso es inflación pura y dura, y eso es lo que preocupa, ¿no? Que ahí ya no hay tanto que sea tan transitorio. Al final, si ya se está repercutiendo en los precios, pues sin duda está siendo importante. Efectivamente, va a ser una temporada de resultados. Se habla mucho de que puede ser una marcada por muchos profit warnings. Vamos a ver qué ocurre. La anterior fue muy buena y yo creo que va a ser el gran foco para este último trimestre del año. Creo que va a ser el gran foco, ¿no? Porque ya estamos despejando muchas de las dudas que había en los mercados y ahora vamos a centrarnos sobre todo en ese proceso de normalización de la Fed, resultados trimestrales y bueno, vamos a ver también esa crisis energética, si va más o empieza a controlarse, ¿no? Desde luego. Y también, además, no solo está la inflación, que va a presionar, lógicamente, y puede provocar profit warning, sino también esa escasez global de suministros, entre otros de chips o semiconductores. Esta mañana, por ejemplo, hemos visto como Honda, la compañía japonesa, ha recortado ya su producción en un 30% en Japón de automóviles, precisamente por esa escasez de chips. No hay chips, no se pueden fabricar cosas. Eso, a su vez, repercute en otras industrias, en otros sectores.
y claro, al final la economía se frena, ¿no? Que ese es el miedo, y con los precios además tan elevados, pues puede frenarse más rápido y al mismo tiempo presionar a los bancos centrales para que contengan esa inflación. Por lo tanto, es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola, podríamos decir, que puede ser preocupante. Bueno, vamos con las bolsas, Alex, si te parece. Empezamos por las europeas, con el DAX de Frankfurt, que se está moviendo de momento con oscilaciones entre el rojo y el verde, a esta hora con caídas ligeras, o sí, como decíamos, a la espera del NFP. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo vamos también a destacar un poco lo que hablábamos el miércoles, cuando estábamos en plena una sesión con muchas caídas, había muchas dudas, el techo de deuda, no sé qué, o sea, teníamos todos los frentes abiertos y los mercados había una cierta tensión, ¿no? Y ha habido el rebote de alivio tras alcanzar ese acuerdo en Estados Unidos, que ha permitido, bueno, pues que veamos dónde estamos ahora, ¿no? Que estamos, pues otra vez asomándonos bueno, estamos en máximo sobre todo de semana y bueno, sobre todo para que veamos un poco el comportamiento, el sentimiento del mercado, ¿no? El lunes se veía todo negro, rojo en este caso, el martes había un rebote de alivio, el miércoles otra vez volvía la tensión, el miércoles por la tarde con Estados Unidos se solucionó porque ya se cayó, ya se soltó ese rumor, y ayer fue una sesión de continuidad, sobre todo de recuperación, y vamos a ver hoy porque va a ser clave, ¿no? Yo creo que el NFP va a marcarnos el camino de ese último trimestre del año, ¿no? Yo creo que creo que es el NFP más importante de todo el año. El NFP siempre es dato clave, o sea, el NFP siempre es el dato primordial a nivel macroeconómico, es el non-farm payrolls, para que los que no lo saben, es el dato de empleo, nos van a dar a conocer cuántos puestos de trabajo se han creado en Estados Unidos durante el mes, en este caso de septiembre, y sobre todo porque es importante, no solamente es un termómetro de la economía, pero es importante porque en la reunión anterior de la Fed, Powell ya dejó claro que si el número de hoy es moderadamente bueno o es moderadamente aceptable, sería el semáforo ya para abrir la puerta a iniciar el tapering. El tapering en Estados Unidos, entiendo, ya lo anunciaré en la reunión de noviembre, ¿no? Incluso hay muchos analistas que dicen que ya la Fed va por detrás, ¿no? Y que incluso ya después de haber alcanzado el Senado un acuerdo con el techo de deuda, al día siguiente incluso había algunos que decían es que tenía que anunciar ya el inicio del tapering, ¿no? Sí, o sea que hay mucha controversia y por eso el dato de hoy va a ser importante, ¿no? Porque vamos a tener, hay dos escenarios reales, ¿no? Que puede ocurrir, que el dato sea flojo, el dato de hoy que sea flojo, o que tengamos un buen dato, ¿no? Es verdad que puede haber un tercero, que es lo que se dice en inglés un Goldilocks number, es un número, bueno, pues que se queda ahí a camino, ¿no? A camino de bueno o malo, pero no aporta nada. Pero en este caso, ese número que no aporta, no da ningún, también sería válido para Powell, ¿no? Yo creo que solamente, me parece que son 500.000, ¿no? Lo que espera. 500.000, sí, se espera 500.000. Hubo una moderación en agosto a 240.000. Se espera, que además decepcionó el dato porque esperaba un dato más fuerte, sí. Se espera 500.000 de empleos, que es una cifra suficientemente robusta como para cumplir con ese mensaje que daba Powell de moderadamente bueno. Además, se espera bajada en la tasa de paro también al 5,1% desde el 5,2%, por lo que yo creo que en caso de cumplir con las expectativas, el dato va a ser suficientemente bueno como para respaldar esa visión de Powell. Lo que queda por ver es cómo podemos analizar o cómo va a poder reaccionar, cuál es el escenario, ¿no?, en el que puedan reaccionar los mercados, ¿no? Porque claro, luego están las implicaciones sobre si va a iniciar o no el tapering, si se van a retirar estímulos. Hay que saber analizar también cómo van a moverse los mercados, ¿no?, en función de cómo salga el dato, claro. ¿Tú qué opinas? Pues realmente es muy difícil, va a ser muy complicado el interpretarlo además previamente, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que, como tú bien has dicho, el dato anterior fue malo, fue bastante malo, ¿no? El de agosto. Entonces ya sabemos que para que este dato decepcione, tendría que ser un dato por debajo del anterior, por debajo de los 200.000. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos están comenzando ya el periodo de contratación de cara a la temporada de Navidad. La temporada en Estados Unidos en noviembre es Thanksgiving. Tenemos ahora Halloween. O sea que es una de las temporadas más importantes de Estados Unidos a nivel de comercios, de ventas, minoristas y demás. Entonces, entiendo que el dato de hoy puede ser bastante bueno, puede ser un dato robusto, ¿no? Incluso podemos revisar al alza el dato anterior, que sería aún más positivo, ¿no? Entonces, el mercado, si tenemos un dato muy robusto, la reacción inicial del mercado, creo, en el caso de que sea un buen dato, el mercado va a dar un pullback, va a dar un cierto giro, ¿no?
porque si al final el proceso del tapering, que de fondo es muy buena señal, como ya hemos hablado muchas veces, lo que viene a señalar simplemente es que bueno, el mercado se tiene que reajustar rápidamente porque se confirma. Es verdad que para mí ya está todo muy descontado. Está descontado que el tapering va a comenzar en noviembre, diciembre, o sea que tampoco va a haber una gran sorpresa, ¿no? Pero es verdad que esa reacción inicial puede darse, ¿no? Así que también sí que debemos advertir que va a ser un evento que va a generar muchísima volatilidad, muchísima, va a haber movimiento muy rápido. Entonces, sobre todo a los que nos ven, bueno, pues que lo tomen con mucha cautela, ¿no? El tomar una decisión antes o después, y sobre todo porque sabiendo que puede haber ahí un slippage importante cuando quieres entrar, cuando quieres salir. Entonces, bueno, pues todos esos factores los debemos de siempre tener en cuenta cuando hay este tipo de eventos. Yo creo, bueno, que el mercado ha tenido un rally de alivio tras la aprobación del Senado en Estados Unidos. Estamos ya volviendo a recuperar ese sentimiento. De fondo, sí que creo que si ese NFP es bueno y el tapering se comienza o se anuncia en noviembre, creo que es bueno, y creo que a partir de las próximas semanas podríamos incluso volver a ir a atacar esos máximos, pero es verdad que los mercados se tendrán que ajustar y a partir de ahí volver a, ¿no? Entonces, un pullback, o sea, mi idea del dato de hoy es que hoy tengamos un pullback tras el dato y durante la sesión se vuelva a comprar y finalicemos. Un dato muy fuerte indica en el fondo que la economía va muy bien, que se está recuperando fuerte y que necesita menos apoyo también por parte de la FED, que como decías además, yo creo que está más que descontado ya que va a iniciar en el tramo final del año, claro. Sí, sin duda. Entonces, yo mi idea que tengo en la cabeza, o sea, que es un poco la hoja de ruta que voy a seguir hoy, es que tengamos un pullback, ese pullback, intentar luego comprar el pullback, ¿no? Eso es no quiero tampoco anticiparlo de manera tan abierta, pero mi idea para mí, ¿no? Como siempre decimos, que esto no se trata, por supuesto, de ningún tipo de recomendación, ni mucho menos. Esto es opiniones muy personales y por supuesto, adhiriéndome a criterios de riesgo de cada uno y por supuesto que nadie lo tome como ninguna recomendación. Pero sí que creo que el mercado va a tener ese reajuste inmediato, reacción, para luego comprarlo, ¿no? Una vez que los inversores asimilan el dato, dicen, oye, el dato es bueno, la economía va muy bien, estamos creando muchos puestos de trabajo, está todo reactivándose, ya la pandemia se ha dejado atrás. También hay que tener en cuenta que los beneficios de desempleo finalizaron, me parece que en septiembre. Los colegios han vuelto, que era uno de los factores por los cuales muchos padres no querían volver a trabajar porque tenían que cuidar a sus hijos que no estaban en el colegio. El COVID ya prácticamente pues ya está en un segundo plano, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues todo eso creo que nos va a dar por lo menos la base de que el dato de hoy sea bueno, ¿no? Y encima, bueno, los datos de esta semana, la ADP y los subsidios, pues también nos dan una cierta idea de por dónde podemos ir, ¿no? Pero mi idea, pullback y después una posible compra para volver a cerrar una sesión, bueno, pues con bastante fuerza, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver con qué ocurre, pero lo dicho, ¿no? Anticipar un dato de este calibre, que es un NFP de los más importantes, pues va a ser sin duda va a ser, yo creo, importante y va a ser clave, ¿no? Pero lo que decía, estamos aquí analizando el DAX, que aquí me he salido un poco pero para que lo vean, ¿no? Gráfico diario, esto era el gráfico que teníamos toda la semana. La verdad que el miércoles, cuando estábamos aquí en caídas, o sea, yo tenía este mismo gráfico que, bueno, pues invitamos también a los que hoy nos ven que puedan volver a ver ese vídeo, que también es muy bueno para ver un poco, bueno, pues cuando estábamos aquí con una plena vela roja, pues que mantuviésemos la idea de esto poder seguir rebotando, ¿no? Entonces, técnicamente, aquí está, o sea, la hoja de ruta que veo, pues es cualquier pullback me gustaría entrar y la idea es que podamos tener un DAX atacar esta zona, ¿no? Los 15.000, 15.500, 15.400 sería un poco la zona para el DAX, ¿no? Y bueno, pues ahora entramos a los mercados americanos, pero por eso yo decía que los activos principales están diciendo que el mercado quiere continuar con el rebote de alivio que hemos tenido tras la noticia del Senado, ¿no? Así que para mí el DAX al alza buscando los 15.400, 15.450.
Pero probablemente, también lo comentábamos antes, probablemente no, hay que esperar al NFP, evidentemente, y se va a mover seguramente con fluctuaciones, lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Con fluctuaciones y con pausa, podríamos decir, a la espera de ese dato, seguramente durante la mañana. O sea que quizás sea mejor esperar, ¿no? A conocer ese dato, lógicamente, claro. Sí, por supuesto. O sea, que no hay que anticiparse. Al final, eso tenía muchísimo riesgo y además que nos anticipamos. El dato, esto no va a ser un movimiento directo, sino que va a haber muchísima volatilidad intradía y lógicamente pues te puede ir en contra rápidamente, ¿no? Una posición. Entonces, lo mejor es que salga el dato, que el mercado lo asimile, que los inversores lo consoliden, que abra Wall Street y como una sesión normal, ¿no? Pero dejar el dato que sale una hora antes de la apertura, pues dejar el dato que se digiera correctamente y que los inversores ya muestren un poco cuál ha sido su interpretación final, sabiendo que podemos tener eso, ¿no? Un primer shock inicial, hoy en función del dato. El shock inicial, o sea, el shock se daría en el escenario de un muy buen dato, un dato muy robusto y una revisión al alza del dato anterior. Eso sería el escenario más radical en el lado positivo. Y una decepción, ¿no? O sea, que hoy no vamos a tener puntos intermedios porque los puntos intermedios, los buenos datos, todo va a ir a lo mismo para Powell. Pero si tenemos un dato por debajo de los 200.000, o sea, por debajo del dato de agosto, ese sería lo único que sería un escenario... O que suba la tasa de paro, inesperadamente también, ¿no? Que suba la tasa de paro. Entonces, eso sí que ya tendría otro tipo de connotación, ¿no? Es verdad que permitiría dar algo más de margen para mantener el actual QE y demás, pero también sería que las próximas semanas y meses habría mucha presión sobre Powell en el caso de que vaya a demorar el tapering, ¿no? Yo creo que ya está asumido y creo que además lo están pidiendo ya no solamente en Washington, pero también en la propia Fed hay muchos miembros ya a favor de iniciar el tapering, ¿no? Ahora que muchos miembros de la Fed han cerrado sus posiciones, pues ya quieren que el tapering comience, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, de momento estamos viendo también cautela y pausa en el rally para los futuros de Wall Street, que como comentábamos antes, pues vienen de acumular ese rally de alivio, podríamos decir, después de que se haya despejado esa incertidumbre también fuerte en el plano político, con ese miedo a que pudiésemos caer en un default que hubiese sido histórico el 18 de octubre, la fecha límite que había puesto Janet Yellen, cuando el gobierno se iba a quedar sin fondos, en este caso para pagar su deuda, con lo que sería un impago absolutamente catastrófico. Decía además que íbamos a ver una recesión muy fuerte de la economía, como es lógico, y también un daño irreparable, decía textualmente, sobre el dólar como moneda de referencia a nivel internacional. Después de ese rally de alivio, ayer tuvimos ciertas dudas porque había división en las filas republicanas, quién iba a apoyar esa oferta de Mitch McConnell y quién no, que había gente que estaba en las propias filas republicanas en contra de esa propuesta de ampliar el límite de deuda hasta diciembre, pero al final hubo votación de 61 a favor, 38 en contra, se sacó adelante ese balón de oxígeno al menos hasta el mes de diciembre, hasta finales de año. Ahora habrá que negociar de manera más amplia para que haya un acuerdo de fondo, pues, o bien suspenderlo o bien aumentarlo con mayor intensidad entre los republicanos y los demócratas, pero con más tiempo, ya 2 meses por delante, y se aleja por lo menos ese miedo inminente de default que había tensionado los mercados. Y hoy de momento, pues consolidando niveles, podríamos decir, a la espera de ese dato de empleo, de ese NFP, y con las bolsas globales que, como venimos comentando, pues están encarrilando su mejor semana desde el principio más o menos del mes de septiembre. O sea que vamos a ver qué sucede con ese dato de empleo. Vamos a ver, efectivamente, va a ser clave, como dices, y bueno, ya he despejado la duda de Washington. Ya en diciembre habrá otra ronda de negociaciones y de techo de deuda, así que el final del año va a ser muy complicado en los mercados con ese límite del techo de deuda. Es verdad que ayer decían que como han aumentado el límite hasta los 480.000 millones, que incluso era mucho más de lo que se esperaba, permite un margen mucho más amplio, o sea que permitiría con esa cantidad llegar hasta el 3 de diciembre, pero con esa cantidad parece que podrían incluso rebasarlo. Pero bueno, eso ya lo veremos en diciembre. Aquí el S&P, esta es la línea clave. Para mí esta es la línea que nos va, bueno, es la línea que va a separar entre lo que puede pasar con el NFP y lo que no, ¿no? Entonces, bueno, el otro día, el miércoles, analizábamos este triángulo y decíamos, este es el dato, este es el patrón clave, ¿no? Y si aguantábamos este nivel, pues iba a suponer un aumento, iba a permitir esa recuperación en los mercados globales, ¿no? Y efectivamente el S&P
respetó a la perfección este triángulo como vimos el miércoles y bueno, pues ya hemos roto fuera la resistencia y ya estamos yendo a por esta siguiente resistencia. Entonces esta es la línea que nos va a marcar hoy qué puede pasar, ¿no? Entonces podemos tener pues algo así, ¿no? Que tengamos este movimiento, luego tengamos un movimiento a la baja y bueno, pues en función del dato que salga va a ser lo que va a marcar un poco lo que puede ocurrir, ¿no? O sea, si vemos un S&P empezar a romper por aquí, esta línea, o sea que si empezamos a ver después del NFP o después de la apertura americana una ruptura, pues ya sabemos que estamos entrando en una zona de compra y bueno, pues que van a seguir, van a poder seguir esa estela, ¿no? Así que, bueno, pues en el caso de ser capaz de rebasar esta línea de tendencia, pues ya sabemos los objetivos, ¿no? 448, 4.480 y luego ya los 4.550 y volveríamos otra vez a esta zona, ¿no? A los máximos, así que a los máximos. Y gráfico diario, pues aquí se ve bien. Ayer llegamos a la resistencia, que era el gráfico que teníamos el otro día. Y bueno, pues vamos a ver, el momento que sí es capaz de romper esta figura, pues le esperamos por aquí el precio como objetivos, ¿no? Así que va a ser muy interesante. Eso no significa que el NFP nos va a dar el movimiento a los 4.600 hoy, sino que es algo que nos puede dar continuidad para la semana que viene y demás. Para devolver un poco el sentimiento a los inversores después de esa fragilidad que hemos visto en el inicio de semana por todas las dudas, ¿no? que por fin se han quitado encima y permite a los inversores centrarse en los que mandan, en los mercados que siempre lo decimos, ¿no? Que son los bancos centrales al final. Sí, eso es. O sea que hoy manda la Fed y manda la Fed precisamente por ese dato del NFP que va a ser el semáforo en rojo o verde para que se inicie ya el tapering en noviembre o en diciembre cuando lo vayan a hacer, ¿no? Así que por eso es tan relevante, ¿no? Y así que, bueno, pues va a ser muy importante. El DAO igual, tenemos la misma estructura, ¿no? Si te fijas, aquí de hecho pues tenemos un doble suelo, así que para mí el objetivo del DAO es ir a por esta zona, ¿no? Ir a por los 35.300 más o menos, sería esta continuidad y bueno, pues para que llegue y complete el objetivo pues sería alcanzar esta zona, ¿no? Así que bueno, pues sería algo así, ¿no? Sería esta zona, pero lo que decía, ¿no? Previamente tenemos este pedazo de resistencia, ¿no? O sea, que es que tenemos una zona ahora mismo de mucho, y esto siempre ocurre, ¿no? Cuando estamos llegando a un dato clave, primero el precio se comprime, o sea, que el precio está preparado para romper en una dirección u otra. Y lo tenemos aquí, resistencia, si es capaz se va a disparar y si no, se va a disparar hacia abajo. Entonces, tenemos ya el punto clave, dependemos del dato, en función del dato y la interpretación que se haga. Entonces, en función de eso, pues lo que decía, estamos en resistencia, podemos tener un pullback y después empezar a comprarlo y de cara a la semana que viene, pues ya lo veremos. En los análisis que hagamos la semana que viene, pues veremos si finalmente se va cumpliendo o no. Pero técnicamente los mercados anticipan que de fondo podemos ir a por los máximos de nuevo en Estados Unidos. Técnicamente es lo que nos está diciendo. Nos falta ahora resolver el NFP, la interpretación del NFP y efectivamente señalizar si los inversores asumen como buen dato el dato que vamos a conocer hoy. Al final, como decimos siempre, Alex, los mercados se mueven por expectativas y la expectativa hoy, como vemos en el precio precisamente, es que va a haber un buen NFP y que va a confirmar pues, esa fortaleza de la recuperación del mercado laboral, como decíamos antes, y también esa expectativa que ya previamente estaba descontada de que se va a iniciar el tapering por parte de la Fed. Desde luego, es que es lo que está descontado, ¿no? Y efectivamente los mercados ya están... Luego, evidentemente hay que ver el dato, puede fallar, puede irse al otro lado, pues claro, pero que esa es la expectativa que hay en el mercado, ¿no? Como vemos. La expectativa es que el dato sea un buen dato, que dé claridad a la Fed. O sea, si recuerdas la reunión de la Fed, la reacción del mercado fue buena, ¿no? Porque lo dejó todo muy claro. O sea, Powell no se andó en esa reunión con ningún tipo no se dejó nada en el tintero, ¿no? Lo dejó muy claro. Dijo, decimos siempre que al final los mercados quieren certidumbre, ¿no? Eso, certidumbre. O sea, no pasa nada que sea... Tarde o temprano tiene que llegar, pero por lo menos certidumbre y claridad sobre la hoja de ruta de cómo se va a articular, claro. Exacto, o sea que el tapering no lo tenemos que asociar como algo bueno o algo malo, no es ni una cosa ni otra dependiendo del contexto en el que se haga. Y sobre todo, o sea, lo que sería malo es que de repente salga hoy Powell dentro de una hora y diga, señores, vamos a comenzar ya el tapering. Esa sorpresa, ese shock al mercado sería muy malo. Pero ya lo ha descontado y dijo, si el dato de hoy es moderadamente correcto, pues ya sabemos que en noviembre va a comenzar. Si ocurre ese escenario, no hay ninguna sorpresa. Puede haber ese shock inicial porque el mercado se tiene que reajustar, hay muchos algoritmos, pero de fondo ya lo sabíamos. Y si ya reaccionó bien el mercado en la reunión de la Fed,
cuando interpretó todo lo que dijo Powell, pues hoy, si se va cumpliendo, debería acabar reaccionando de la misma manera, ¿no? Y por eso, técnicamente, yo me apoyo en esa forma que funcionó, o sea, reaccionó el mercado, y me estoy un poco basando también en lo que está diciendo los gráficos, ¿no? Así que, bueno, por eso va a ser hoy muy interesante la reunión de hoy. Creo que va a ser de las más interesantes la reunión de hoy, perdón, el dato del NFP de hoy. Desde luego que sí. Oye, hablabas antes, Alex, de los escenarios para las bolsas. Habrá que mirar también, lógicamente, el escenario para el dólar. Ahora iremos con las divisas. Pero bueno, vamos al Nasdaq, ¿no? Primero, ¿no? Que me imagino que tiene un dibujo similar, evidentemente, al que veíamos en el S&P 500. Sí, si te acuerdas, esta era la línea que decíamos que era, bueno, pues la línea clave en el Nasdaq. Pues aquí, en el tercer toque lo intentó y otra vez pues ha sido donde se ha vuelto a armar el precio y vuelven a asomar a esos máximos y demás, ¿no? Entonces, técnicamente el soporte muy bueno, ha funcionado francamente bien. Tenemos esta cuña descendente, soporte aquí. Y bueno, pues ayer topamos con esta resistencia, más un nivel psicológico en los 15.000 puntos, que es correcto. Y bueno, pues ahora estamos a la espera, ¿no? Esto es gráfico diario. Así que bueno, pues aquí tenemos un buen nivel. Me gustaría lo que decía, ¿no? Ese pullback, pues sería para mí me daría más tranquilidad pensar algo así. Y a partir de ahí, que vuelva... Hay que recordar que el sector tecnológico ha sido el más penalizado justo cuando se han tensionado los mercados. A principios de semana lo veíamos por ese miedo a la inflación, por esa rotación de activos que se produce ante la expectativa de que la Fed suba los tipos antes de lo esperado, que eso hay que tenerlo presente también, ¿no? Sí, sin duda eso será uno también de los componentes. Pero hoy, efectivamente, hoy vamos a ver cómo reacciona, cuál es la reacción, pero técnicamente el mercado nos está dando la misma lectura que en el Dow, que en el S&P, que en el DAX, o sea que en general estamos viendo que puede haber una cierta continuidad, pero eso sí, ese pullback, ese shock inicial al dato que salga, pues va a ser un poco, eso va a ser testear un poco la reacción de los inversores para ver realmente si han interpretado o no las palabras de Powell y por lo tanto se va a cumplir las pautas que ya están descontados, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a las divisas, a ver el dólar. Igual que decíamos antes que probablemente las bolsas, con ya asumido e interiorizado que el tapering va a comenzar y con la expectativa de que el dato va a ser bueno y va a respaldar precisamente ese sentimiento, el dólar también podríamos decir que si vemos un dato muy bueno, lo normal también es que vaya para arriba, ¿no? Si la economía va fuerte, si el mercado laboral sigue recuperándose fuerte o vuelve a coger fuerza, vuelve a pisar el acelerador, podríamos decir, después de la pequeña pausa de agosto, en teoría el escenario base sería que el dólar iría también para arriba, ¿no? Se fortalecería con esa economía, con esa lectura. Sí, o sea que efectivamente al menos inicialmente, ¿no? La teoría sería efectivamente que con un buen dato, con un muy buen dato de hoy, pues tendríamos sin duda un movimiento al alza en el dólar norteamericano, porque además hay que tener en cuenta que es una cadena, ¿no? Hoy es un buen dato, tapering, sabemos que dijo Powell que el tapering acabaría a mediados del 2022, o sea, si empieza en noviembre, o sea, si lo anuncia en noviembre, empieza en diciembre, a mediados del 2022 tal, y que no habría una subida de tipos hasta finalizar al menos el tapering. Por lo tanto, sabemos que no habrá una subida de tipos al menos hasta julio, agosto, septiembre más o menos del 2022, aunque el mercado anticipa en diciembre, ¿no? del 2022. Entonces, ese proceso, lógicamente esa expectativa de una subida de tipos, pues revaloriza el dólar norteamericano de manera automática, ¿no? Yo lo que sí que creo que a pesar de esa cadena, ¿no? Lo que sí creo es que está ya descontado, ¿no? En el precio, todo lo que ya la Fed toda la subida del dólar que hemos visto recientemente, ¿no? Que ha llegado a tocar más. Sí, los pasos que la Fed ha anticipado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo también tengo que decirlo que, bueno, pues yo aquí sí que estoy posicionado en el euro, busco un cierto rebote, como vemos aquí, un rebote de alivio, estamos sobrevendidos, el euro está cotizando en mínimos, me parece, de 14 meses o algo así, más de un año, mínimos de más de un año. Sí, y bueno, pues busco que ya está descontado, ¿no? O sea, que hoy el dato, efectivamente, si es bueno, comienza el tapering y demás, el dólar, en teoría, debería dispararse, que puede ocurrir la reacción inicial dispararse, por eso aquí va a haber mucha volatilidad en el euro hoy, sin duda. Entonces, pero que en el fondo sí que ya está descontado este movimiento, ¿no? O sea, que esté descontado ya la cotización de los bonos, esté descontado ya en el dólar norteamericano. Por eso
la de hoy va a ser, pues, va a ser una muy importante, va a ser una reunión muy importante porque vamos a ver esa posible reacción y ver sobre todo si ya los inversores, como bien has dicho, se compran las expectativas, ¿no? Y creo que esa expectativa se compró desde la reunión de la Fed, ¿no? Desde la reunión de la Reserva Federal ya se ha comprado la expectativa de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, ¿no? Entonces, comprar con el rumor y vender con la noticia. Exacto. Lo que decimos siempre. Eso es lo que espero que ocurra en este caso, porque estoy claro. Pero lo que digo, y esto otra vez, insisto, esto para nada es ningún tipo de recomendación, ni mucho menos, solamente es nuestra opinión muy personal y absolutamente tampoco tiene nada que ver con Audiomercados, porque Audiomercados es un servicio de noticias objetivo y que no se inclinan ni, por supuesto, ni hacia un lado ni hacia el otro con la lectura de ningún tipo de noticia, ¿no? Entonces, bueno, en esencia vamos a ver qué ocurre, pero va a ser hoy un dato de esos muy, muy interesantes. Oye, para terminar, Alex, ¿te puedo hacer la pregunta incómoda de la semana? ¿Cuál? Hoy hemos visto cómo la lira turca ha caído hasta mínimos históricos con respecto al dólar, ya que hablamos de bancos centrales, y es que ha habido rumores en el mercado de que el gobernador Erdogan podría incluso destituir a su gobernador. Sería el segundo que destituye en 7 meses, algo nunca visto, porque en teoría los bancos centrales son independientes, ¿no?, de la política, y no le ha gustado que haya tardado tanto en recortar los tipos, que no los ha recortado hasta el mes de septiembre, cuando llevaba reclamándolo desde hace 7 meses el gobernador, y ha saltado el rumor de que no se hablan desde hace ya tiempo y que podría destituirlo, lo que ha llevado a la lira turca a mínimos históricos. No sé si te he hecho la faena poco con esta pregunta. No. La verdad es que es un viejo clásico Erdogan destituyendo a sus banqueros centrales. Esto ya no sé si es tercero. Y pidiendo abiertamente lo que tienen que hacer con los tipos, que lo hace constantemente también. Sí, la verdad que es lo nunca visto, ¿no? Pero efectivamente tenemos ahora mismo, pues fíjate, ¿no? Gráfico semanal, esto es el dólar americano contra la lira turca y... O sea que en este caso el dólar está en máximos, pero es que en máximos históricos, está marcando nuevos máximos, ¿no? Entonces, pues la verdad que pues no es ninguna buena noticia para los turcos con su divisa, ¿no? Porque aquí hay una pérdida sobre todo en el tipo de cambio que es brutal, ¿no? O sea que, pero bueno, más allá de eso, pues es complicado. Tenemos un gráfico semanal, fíjate, la verdad que está cuadradísimo, ¿no? Este triángulo que está aquí medido, tenemos una resistencia, pero claro, cuando tenemos a nivel fundamental, tenemos un presidente de un país que está amenazando con destituir a su gobernador, por lo tanto romper totalmente la independencia de una institución como tiene que ser un banco central, pues es muy difícil, ¿no?, pensar en querer ponerte en contra, ¿no?, de esa situación, porque en teoría la reacción que ha pasado, ¿no?, pues el dólar se revaloriza y la lira cae, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí estamos en resistencia, así que bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esa noticia. Es un rumor de mercado que por supuesto hemos adelantado y que bueno, pues que permite pues ver un poco, pues fíjate el movimiento, ¿no?, de la lira turca hoy. Estábamos aquí, 8,88 y se dispara hasta el 8,97, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Y ahora pues hemos caído en este pullback, pues parece que van a volver a entrar las compras, ¿no? Así que, pues esto es comprar con el rumor, vender con las noticias y si se confirma, ¿no? Así que muy interesante, pero bueno, aquí hay que entrar mucho a los fundamentales de Turquía y demás, y yo creo que hoy el dólar pues también se va a ver. Aquí lo único que le puede salvar hoy a Erdogan es que efectivamente la reacción del dólar sea esa, ¿no?, la que hemos hablado antes, que tenga que ya está descontado y que permita dar una cierta caída, por lo tanto permitiría rebotar a la lira, ¿no? Así que habrá que estar pendientes, pero bueno, estamos en una resistencia brutal. Yo creo que para que vean cómo parece que está hecho todo a propósito, ¿no? Erdogan no anuncia esa noticia aquí, ni aquí, ni aquí, lo anuncia aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es importante. Y además es importante, más allá de que la gente opere la lira turca, que no sé los que nos siguen si la operan o no, pero hay muchas empresas, entre otros bancos españoles, que con muchos intereses en Turquía y lógicamente que la lira valga más o menos o los tipos de cambio estén más altos o más bajos o haya más seguridad o más tranquilidad en un país, pues es importante, ¿no? Así que... Sí, como el BBVA con Garanti, que cuando suben o bajan los tipos, evidentemente su cotización se ve afectada, claro, sí, inmediatamente. Más lo hemos visto recientemente.
Eso es, así que bueno, pues es un dato también siempre cuando ocurre esto, pues es importante que la gente lo tenga en cuenta si están más invertidos en acciones en este caso, ¿no? Así que nada, muy interesante y bueno, pues vamos a por el NFP de hoy. Vamos a poner el speed de hoy que va a ser absolutamente pues, fundamental. Va a marcar un antes y un después, podríamos decir, en los mercados. Vital seguirlo en tiempo real, como siempre, a las 2:30 de la tarde GMT+2, www.biomercados.com/registro, prueba gratuita de 7 días para los que no lo hayáis probado todavía. Y, joder, pues es que llega el dato más importante de la semana, desde luego, y el NFP seguramente más trascendental de los últimos tiempos, Del probablemente, que va a año. marcar el giro de la Reserva Federal ya hacia esa política monetaria algo más dura o esa transición, que será lenta y gradual, evidentemente, pero ese cambio ya, punto de inflexión desde esa política ultra expansiva, esos enormes estímulos que se han puesto encima de la mesa para luchar contra la pandemia del coronavirus. Así que os esperamos a todos hoy, a partir de las 2:30 GMT+2, como decíamos, para seguir ese NFP en directo que va a ser absolutamente vital y que va a generar, como siempre, volatilidad y oportunidades de inversión. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado un día más. Muchas gracias, mucha suerte con el trading y sobre todo mucho cuidado ahí con el dato. No hay que correr, no hay que ser el primero, ni por supuesto jugar con ese dato. Vamos a dejar que el dato salga, que lo escuchen por Audiomercados, esa es la primera clave, que escuchen el dato por Audiomercados, que salga el dato, que el mercado asimile el dato, que los inversores ya asimilen, interpreten el dato y en la apertura comienza la última sesión de trading. Así que nada, mucha suerte. Feliz sesión.